Buenas noches, les presento aquí al ingeniero Emanuel Antonio Evangelista Sotelo del despacho de Ingeniería y Arquitectura Cambio de Plano. Él nos va a responder algunas preguntas relacionadas a su desempeño laboral. Emanuel, buenas noches. Mira, la primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los imperativos principios éticos que permiten alcanzar las metas institucionales? Bueno, nosotros como empresa y de despacho de arquitectura e ingeniería, cambio de plano, eh, toda la empresa siempre se ha enfocado a trabajar de la forma más honesta y moral posible. A todos nuestros trabajadores siempre les inculcamos que siempre deben de trabajar de la forma más honesta, correcta y puntual. Y creo que esos son de los principios que nos han llevado a ser un buen despacho de ingeniería y arquitectura, siempre formándonos con honestidad y siempre poniendo todas las cosas claras. ¿Qué relación hay entre los reglamentos y los principios éticos? Bueno, en nuestra empresa nosotros tenemos un conjunto de reglamentos y normas, los cuales cada empleado, ya sea un albañil o ya sea un arquitecto de planta, tiene que cumplir. Este, Entre ellos está la responsabilidad con los proyectos, la puntualidad, la honestidad, como ya había platicado, los derechos humanos y todos estos reglamentos diría yo que se relacionan con la parte ética. Es un requisito de contratación que las personas comulguen con los principios éticos de la organización. ¿Cómo saber si la persona comulga o no con dichos principios? Perdón, ¿me repites la primera? Sí, claro, vamos por parte. La primera, es un requisito de contratación que las personas comulguen con los principios éticos de la organización. Con esto quiero referirme a que si los empleados de la empresa están en la obligación o no de atender a los principios éticos de la organización. Sí, claro, o sea, ante toda contratación nosotros tenemos un personal de recursos humanos, el cual se encarga de evaluar a los empleados, a los futuros empleados, y si ellos determinan que la persona a contratar no es una persona lo suficientemente responsable o honesta, pues entonces se sigue viendo más personas a ver qué tipo de personas se puede contratar mejor. Y la persona dentro de la empresa, hagamos el supuesto que ya se le contrató, ¿tiene esta persona la obligación de apegarse a los principios éticos? Sí, claro, si no se apega a los principios éticos estaría en falta con la empresa. ¿Y cómo sabe la empresa o tiene alguna forma o simplemente confía en la persona? ¿Cómo saber si la persona comulga o no con esos dichos No, más que principios éticos? todo en este tipo de empresas es más la confianza, pero como somos una empresa constructora, por ejemplo, en el caso de los ingenieros y versus los arquitectos, por ejemplo, cuando se está diseñando algún proyecto, los arquitectos, pues de una u otra manera tienen que entregar los diseños arquitectónicos, si no, no hay forma de que se le evalúe. Pero en el caso de ya los trabajadores que se encargan de la albañilería y cosas así, pues ya es un asunto más de confianza y de compromiso, diría yo. Emanuel, ¿cuáles son las decisiones relevantes de la organización que encarnan los principios éticos aludidos? Bueno, para explicarte de una manera un poco más digerida esta pregunta, te pongo un caso, ¿no? Por ejemplo, en la residencia de obra, que es muy común en el campo de la construcción, suelen suscitarse en el día a día decisiones que surgen del imprevisto, ¿no? Por ejemplo, te llega un material de mala calidad a tu obra como tal, te llega el material de mala calidad, tú lo inspeccionas y tu personal te dice que sí, es de mala calidad. ¿Qué tú haces en ese momento? ¿Lo devuelves o lo utilizas a sabiendas de que si lo devuelves, obviamente te retrasa tu obra, te retrasa tiempo, te retrasa plazos? Y si lo pones, obviamente pues estás cambiando la calidad de la obra, ¿no? ¿Cuál es el principio ético al cual tú te apegas en esa situación? Bueno, ese tipo de pregunta es muy relativa en el sentido de que depende el tipo de construcción o estructura que alguien vaya a realizar. Por ejemplo,
Si lo que se va a hacer es 2 escalones, y si por 2 escalones, por ejemplo, si me llega un material de blocks de concreto, si tengo que hacer 2 escalones, y si no los hago ese día me atraso por un material de buena o mala calidad, pues mejor decido usar el material que me llega. Pero si es una estructura que pone en riesgo personas, pues ya sí lo devuelvo en ese caso, y sí me atrasaría en la obra. Entonces, tu empresa, tu organización se está pegando al principio ético del respeto por el derecho y la vida humana. Claro. Perfecto, perfecto. ¿Cuál es la manera en que se logra asegurar dicha congruencia? Me refiero en que ¿cuál es la forma en la cual la empresa siempre va a tener como que esa responsabilidad de apegarse a los principios éticos? ¿Me puedes repetir o explicar mejor? Sí. ¿Cuál es la manera en que se logra asegurar dicha congruencia? Me refiero a que si las decisiones y los principios éticos siempre van a ir de la mano en tu empresa. Sí, o sea, los principios éticos siempre irán de la mano en mi empresa. O sea, nosotros tenemos como pautado en nuestra empresa que sin la ética y sin la formación ética no podemos llegar a ningún sitio. Perfecto. ¿En qué medida actuar de ese modo le beneficia frente a sus clientes? O sea, digo, ¿tú ganas algo apegándote a los principios éticos? ¿Vendes o no vendes tu empresa? ¿Vendes tu constructora? ¿Vende en ese sentido? Sí, claro, o sea, nuestra constructora y a las personas, por ejemplo, los clientes les gusta que mientras más socialmente responsable seas, pues es mejor para como imagen ante la empresa. O sea, mientras más ético tú le des la impresión a las personas y lo seas, pues más vendes. ¿Y qué beneficio recibe tus clientes al tú apegarte a esos principios éticos? Confianza ante todo, confianza en los proyectos que hago y seguridad. Perfecto. Bueno, Emanuel, pues ha sido un placer tenerte aquí y pues nada, muchas gracias por tu aporte. Gracias a ti. Bueno, como conclusión final a la entrevista que le hice al ingeniero evangelista, pues yo tendría que agregar algunas cosas en cuestión, ¿no? Por ejemplo, en el tema de los imperativos, principios éticos que permiten alcanzar las metas institucionales. Yo diría que toda institución, toda empresa debe regirse por una máxima moral que esté sustentada en un principio ético, que era básicamente lo que sostenía Kant, ¿no? Es decir, las personas al desempeñar su labor profesional deben apegarse a una máxima que esté sustentada en un principio ético. Luego, en la segunda pregunta, cuando se cuestionaba de qué manera se promueven en la organización dichos principios éticos, pues obviamente es claro, ¿no? O sea, una institución tiene que tener en claro que su principal aportación a la sociedad debe ser de manera correcta. Es decir, el profesional no solo como profesional puede esperar los bienes externos antes que los bienes internos, ¿no? El bien interno es la esencia del desarrollo de la profesión y el bien externo viene por autonomacia. Yo diría también que las organizaciones deben incluir esa formación ética en sus profesionales porque es un pilar básico para el desarrollo pues, de esta sociedad, para tener una sociedad mejor, digámoslo así, ¿no? Obviamente debería ser un requisito que los trabajadores, que los empleados comulguen con los principios éticos de la institución, siempre y cuando la institución, pues obviamente tenga una normativa que se apegue a los principios éticos, ¿no? Ahora, cuando se menciona cuáles son las decisiones relevantes de la organización que encarnan los principios éticos aludidos, ¿no? Obviamente el profesional en este ámbito de la construcción, el ingeniero civil, el arquitecto, tiene mucha responsabilidad en sus decisiones y sus decisiones deben ser guiadas por aquellos principios éticos que van de la mano. Por ejemplo, como se mencionaba, en el caso de si rechazar o aceptar ese material de baja calidad, pues obviamente al aceptarlo estamos, digámoslo así, poniendo en riesgo
la vida humana. Entonces se está violando ese principio ético que es el de respeto por la vida humana, ¿no? De ninguna manera estamos contribuyendo a la sociedad. Nuestro bien objetivo está siendo cambiado, ¿no? Estamos prefiriendo dinero, plazos, tiempo, estamos prefiriendo bienes externos antes que ese bien objetivo. Luego dice, ¿en qué medida actuar de ese modo le beneficia a sus clientes? Pues obviamente te da un reconocimiento personal y sobre todo te da ese bien externo adquirido a ese bien interno, como lo comentábamos, ¿no? El principio ético debe basarse en una máxima y esa máxima genera pues obviamente bienes externos al desarrollar los bienes internos, ¿no? Pues bueno, esa ha sido mi conclusión. Muchísimas gracias. Hasta luego.